Bienvenidos chicos a la siguiente clase de Scratch. Hoy vamos a ver lo que se respecta a variables y mis bloques. En este caso tenemos que las pestañas código variable nos proporciona diferentes variables y arreglos o listas, los cuales podremos utilizar para poder guardar diferentes datos referentes a nuestro programa, como lo pueden ser si es un videojuego, las vidas, los puntajes, los nombres. Si es un programa un poquito más complejo donde queremos hacer algún otro tipo de cálculo o queremos guardar nombres de ciertos usuarios, o una lista donde podemos guardar varias variables del mismo tipo. Luego tenemos la pestaña de código de mis bloques, en la cual podemos guardar ciertos bloques que nosotros queramos utilizar más adelante de forma personalizada. Por ejemplo, si tenemos tres bloques que siempre utilizamos, podemos crear un bloque el cual represente esos tres bloques y así poder utilizarlo de una forma mucho más fácil. Es, por decirlo así, como reciclar, para no tener que estar pegando los tres bloques a cada rato, solamente pegaremos uno cuando ya los definamos. Muy bien, ahora en lo que respecta a lo práctico, tenemos que las variables son una pestaña que contiene muy pocos bloques, pero nos va a permitir incorporar nuevas variables. Entonces, el primer campo que podemos ver es crear variables. Para entender cómo funciona una variable, primero vamos a entender qué es mi variable. Una variable es simplemente un valor almacenado, el cual podemos utilizar para diferentes cosas, como hacer comparaciones, comprobar y cosas similares. Entonces, supongamos, yo quisiera que el valor de mi variable, el cual podemos utilizar aquí, sea 5. Entonces yo puedo utilizar este bloque que se llama dar a mi variable el valor tal y le pongo que sea 5. Entonces ahora mi valor de mi variable se convirtió en un 5. Si yo quisiera hacer que cada vez que ocurra algo se añada un valor a mi variable, entonces yo le pongo el bloque sumar. En este caso podemos seleccionar las variables que queramos y añadirle un valor. Recordemos que este valor puede ser positivo o negativo, entonces podemos sumar 1 o sumar menos 1 y va a ir disminuyendo. Entonces así podemos trabajar las variables con estos dos valores, con estos dos bloques, y así ir trabajando y creando unos programas un poquito más complejos. Podríamos darle por teclado. Por ejemplo, si utilizáramos el bloque de sensor, preguntar, y le preguntamos di un número, y que la respuesta se guarde en mi variable. Entonces yo le pongo que el número sea 16, lo guardo y luego le doy dar a mi variable el valor de la respuesta y ahora va a ser el valor de 16. Entonces así vamos a ir trabajando. La variable nos permite incorporar valores a ella para poder ir almacenándolos, porque por ejemplo esta variable respuesta es volátil. Cada vez que utilicemos este bloque preguntar va a ser reemplazada, entonces tenemos que guardarla en algún lugar, y para eso podemos utilizar el bloque dar a tal variable el valor de la respuesta, por ejemplo, o un valor fijo que nosotros queramos. También podemos aumentarlo y podemos disminuirlo. Entonces ahí vamos combinando ciertos bloques. Luego tenemos que podemos mostrar o no en pantalla la variable. Si quisiéramos hacer una interfaz, quisiéramos mostrar algo, la puedo mostrar, la puedo esconder, la puedo volver a mostrar dependiendo de mis necesidades. Por otro lado, tenemos algo que se llama crear lista, pero primero vamos a crear una variable. Cuando nosotros creamos una variable, lo único que tenemos que hacer es asignarle un nombre. Por ejemplo, puntaje. Le puedo seleccionar si este es para todos los objetos que yo cree o solamente para este objeto. Si solamente es para este objeto, no la voy a poder seleccionar desde ninguno otro de los que cree. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso que sea para este objeto. Luego ya tengo mi variable puntaje, la puedo mostrar o la puedo ocultar manualmente, o puedo utilizar el bloque de comandos para mostrar y ocultar dependiendo de cómo yo quiera. Le puedo asignar un valor a mi puntaje, le vamos a asignar 0. Mi valor de puntaje es 0 y queremos que mi puntaje vaya aumentando. Entonces le podemos aumentar utilizando el sumar, que sumar
a mi puntaje se le sume 1, entonces va a ir aumentando. Entonces si yo hiciera algún juego, esto me permitiría ir aumentando mi puntaje dependiendo de cómo vaya funcionando el juego. Entonces así uno crea variables dependiendo de lo que uno necesite. Luego tenemos las listas. Al crear una lista tenemos que entender esta como una variable que guarda más datos. Una variable normal solamente guarda uno y una lista guarda varios. Entonces, por ejemplo, mis puntajes. Entonces podemos guardar más de uno. Si se fijan, inmediatamente aparece, a diferencia de puntaje, aparecen varios campos. Es una lista un poco más grande. Y aparecen unos nuevos bloques naranja oscuro. Estos nos permiten modificar el bloque de puntaje. Entonces tenemos añadir tal a mis puntajes. Entonces yo podría añadir a mi puntaje 10 y le pongo añadir. Aquí está. Se añadió el puntaje. El primer puntaje es 10. Pongámosle que el segundo tuvo 15 y le añado. Y el tercero tuvo 20. Y así podemos ir haciendo, por ejemplo, una lista de los mejores puntajes, ir modificándolos. También podemos eliminar puntajes. Por ejemplo, esto indica la posición. Yo quiero eliminar el segundo puntaje de mi puntaje, que sería 15. Si lo doy clic, se elimina el 15. Este indica en qué posición se va a eliminar. No es el valor, sino la posición. Entonces aquí tenemos un 1, un 2. Si yo añado varios, por ejemplo, este va a eliminar el 2. O queremos eliminar la posición 1, van a quedar solo 20. Y si yo vuelvo a eliminar, se van eliminando siempre la posición 1. Entonces, así podemos ir trabajando dependiendo de lo que necesitemos. Luego debemos eliminar todos los puntajes, que es exactamente todos los valores de la lista tal. Podemos insertar en cierta posición. Supongamos, yo tengo el puntaje 20, 25, quiero insertar antes del 25, quiero insertar otro. Entonces le insertamos 22 en la posición 2. Entonces yo le doy clic y el 22 se insertó al medio de ambos puntajes. Luego podemos reemplazar un valor. Queremos que el 25 sea reemplazado. Entonces la posición 3 en mis puntajes lo reemplazamos con un 24. Entonces yo le doy clic y ya se reemplaza en esa posición. Luego tenemos algunos otros. Podemos utilizarlos como variables para ciertos programas que utilice tal elemento de mi lista de variables. Podemos aquí mostrar el número de elementos de mi variable y así ir mostrándolo. Cuántos elementos tengo guardados, en este caso sería 0. Cuántos elementos de tal tipo, por ejemplo 22. Tengo 0 valores. Entonces ahí podemos ir contando y mostrando cuántos tengo de cierto tipo, de 22. Bueno, añadimos insertar cosa y buscamos cosa, hay una vez cosa. Entonces ahí podemos ir contando elementos, ver cuánta es la longitud de mi puntaje. Tengo una longitud de 4, eso significa que tengo 4 cosas dentro de mi lista de puntajes. Y así podemos mostrar o ocultar igual como trabajamos con nuestras variables. Así funciona en general. Luego tenemos los bloques. Como dijimos antes, los bloques nos permiten crear ciertas acciones. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, que este bloque se llama mi bloque. Bueno, le vamos a poner el nombre bloque, aceptamos y ya se creó mi bloque. El bloque está creado en este objeto y yo le puedo incorporar que el bloque haga infinitas veces repetir por siempre el movimiento de mover tantos pasos, esperar, y que cambie la apariencia cada vez que mueve tantos pasos. Entonces que cambie al siguiente disfraz. Entonces que mueva 5 pasos, que mueva 10 pasos. Entonces ya tengo creado el bloque y luego yo cada vez que quiera utilizarlo simplemente lo tengo que llamar. Por ejemplo,
voy a evento y que al hacer clic en la bandera utilice el bloque que yo quiero. Entonces lo utilizo y ahí ya está empezando a utilizar este bloque. Yo podría hacer otro bloque si yo quisiera y así puedo ir trabajando con cosas. Por ejemplo, yo quisiera que este bloque gire hacia este bloque, tenga otra configuración y lo podría añadir. Podría hacer que al presionar espacio también haga este bloque y así un sinnúmero de opciones. Hago espacio y empieza a moverse y sin estar la bandera activada. Entonces así podemos crear nuestros propios bloques y llamarlos desde otros lados con el nombre del bloque correspondiente, que se va a generar una lista. Cada vez que creemos uno, vamos a generar un bloque nuevo y a este lo vamos a ir añadiendo. Y así es como funciona. No es tan complicado, pero es un poquito más avanzado de lo que nosotros generalmente trabajamos, dependiendo de los usos que queramos darle. Muchas gracias, eso es todo.